Muy buenas noches, damos gracias al Señor por el día que nos ha dado, un día bendecido, la presencia del Señor en nosotros. Él dijo, no los dejaré, no los desampararé, aunque no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está presente. Somos su residencia, somos su habitación. Qué privilegio, ¿verdad? Con Dios obrando en nosotros, todo saldrá bien. Imposible fracasar. Permitámosle manifestarse en nuestras vidas. Practiquemos la oración. Confesemos la palabra de fe. Pidámosle a Él que obre a través de nuestra vida y todas las cosas cambiarán. Los saludamos a todos nuestros apreciados oyentes, donde quiera que se encuentran. Como es habitual en esta célula, estaremos compartiendo un tiempo de alabanza, de oración, también las preguntas, las respuestas, la palabra del Señor será expuesta y al finalizar oraremos por las peticiones. Así de que los invito a partir de este momento a escribir en el chat su petición de oración. Aunque no la leamos, Dios la conoce y la vamos a incluir en la oración. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oremos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta célula, por cada familia, por cada oyente, Señor, que se une, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Palabra rema, palabra de revelación, que tú confirmas con señales y prodigios. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en completa paz, porque nuestros pensamientos, Señor, ya no son pensamientos del pasado ni pensamientos de condenación, sino pensamientos tuyos de acuerdo a la palabra. Gracias por lo que vas a hacer en esta célula, en cada persona, en cada familia, Señor, por este descanso que tú nos das. Hoy sometemos nuestro ser, nuestro corazón a ti, para recibir tu palabra, para alabarte, para orar, para aprender más de ti, para que nuestros pensamientos sean transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, si tiene su Biblia a la mano, entonces lo invito para que abra el Salmo 46. Leamos el Salmo 46, abra su Biblia y si no la tiene a su alcance, ahí en la pantalla aparece el texto del Salmo 46. Sigamos la lectura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien, Salmo capítulo 46. Dejamos un texto para meditar la última semana. Proverbios capítulo 4, versículos 25 y 26. La tarea es leerlo, memorizarlo y meditar en esa palabra. Repitámoslo. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4, 25 y 26. Otra vez. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Muy bien. Para esta semana, Job capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muy bien. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué palabra, ¿verdad?
El Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso podemos declarar confiadamente que lo que viene es mejor que los tiempos pasados. Muy bien, ya vamos a alabar al Señor, pero quiero agradecerles por su generosidad, por las donaciones, las ofrendas que ustedes han hecho llegar a la tesorería del templo a través de las cuentas de la iglesia. Ese dinero, como lo sabemos, es lo que invertimos en la evangelización. Apoyamos la apertura de nuevas sedes en Colombia y en el exterior. Aportamos la obra misionera, aportamos para la obra misionera en unos países donde hemos estado ya hace un tiempo llevando el mensaje de la palabra. Que Dios multiplique esa semilla, le devuelva al 100 por 1 conforme a la ley de retribución. Bueno, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti, Cordero de gloria, Cordero inmolado, que perdonaste los pecados, nuestros pecados, Señor. Santo eres tú, Señor. Dígaselo conmigo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Alábelo, denle un fuerte aplauso a su Señor, a su Salvador. Continuamos con el libro de Primera de Corintios. Ya vamos en el capítulo 6. La dinámica es muy sencilla. Formulamos la pregunta, leemos 2 veces el texto, la respuesta está en el texto leído. Es prestar atención a la lectura e inmediatamente responder. Las respuestas las pueden enviar ahí de vuelta en el chat. Muy bien, primera pregunta. Según Primera de Corintios 6:17, ¿qué llega a ser el que se une al Señor?
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La pregunta, según 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17, ¿qué llega a ser el que se une al Señor? La respuesta, un espíritu con él. Somos un espíritu con él, porque estamos unidos al Señor. Pregunta número 2. ¿De qué debemos huir los cristianos? 1 de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La pregunta número 2. ¿De qué debemos huir los cristianos? 1 de Corintios 6, 18. La respuesta, de la fornicación. De la fornicación. Número 3. ¿Contra quién peca el que fornica? 1 de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La pregunta número 3. ¿Contra quién peca el que fornica? 1 de Corintios 6, 18. La respuesta, contra su propio cuerpo. Contra su propio cuerpo. Pregunta número 4. ¿Qué es nuestro cuerpo para el Espíritu Santo? 1 de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien. ¿Qué es nuestro cuerpo para el Espíritu Santo? 1 de Corintios 6, 19. La respuesta, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo nuestro cuerpo es su templo. Pregunta número 5. ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? 1 de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? 1 de Corintios 6, 20. La respuesta, porque fuimos comprados por precio. El Señor nos compró con su sangre, entonces le pertenecemos a Él. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Última pregunta. ¿De quién es nuestro cuerpo y nuestro espíritu? 1 de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo y nuestro espíritu? 1 de Corintios 6, 20. La respuesta, de Dios, porque Él nos compró. Somos de Dios. Muy bien. Los invito a participar de las reuniones en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI en la ciudad de Bogotá. La sede principal está ubicada en la calle 17A, número 3361. Tenemos reuniones los sábados, 6 de la mañana, a las 4 de la tarde los jóvenes se reúnen. Los domingos reuniones, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Asista con su familia, tendremos tiempo de adoración, de refrigerio y de ministración. En la sede norte, en la calle 135, número 17A39, barrio El Contador, está la sede PAI. Allí los esperamos los días martes, 9:30 de la mañana, la oración, intercesión, estudio bíblico, los sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana, calle 135, número 17A39. Se aproxima la Semana Mayor, jueves, viernes, sábado y domingo de la Semana Santa. Prepárese, y si no va a salir de la ciudad de viaje, prepárese, agéndese para participar de la Semana Santa en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Ya viene Cristian para compartirnos la palabra en este día.
Les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Él es la vida y la verdad, es el camino hacia Dios. La Iglesia Cristiana Proyección del Cáncer Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves 17 de abril, 7 de la mañana, ayuno e intercesión. Viernes 18 de abril, 8 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Sábado 19 de abril, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Reunión para la familia con el pastor Oli Goldenberg. Domingo 20 de abril, 8 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI. Sede principal, calle 17A, número 3361. Informes 601-744-2851. 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Qué bueno que estemos en compañía de cada uno de ustedes, qué bueno que nos acompañen aquí en nuestra célula PAI en casa. Gracias, Apóstol, por el espacio que tenemos aquí para compartir el mensaje, y qué bueno que también cada uno de nosotros podamos tener este tiempo en el cual ministramos el nombre de Dios, ministramos a Dios con nuestras alabanzas, pero también aprendemos de la palabra de Dios. Vamos a comenzar este mensaje leyendo un pasaje bíblico que seguramente usted lo ha leído muchas veces y está en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El versículo habla acerca del oír la palabra de Dios. Ese es el énfasis que tenemos hoy, y es escuchar la palabra de Dios, porque de ella, de escuchar la palabra de Dios, nosotros también tenemos fe, o nace la fe a partir de el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues creerla. Pero el creer no significa solamente oír, sino también ponerla por obra. Durante el tiempo de la creación del ser humano, cuando Dios creó al ser humano, habló con él y le dijo, bueno, ahora usted gobierne la tierra, ahora usted sojúzguela, guárdela, multiplíquese y guarde todas las cosas ahí. Dios dio un mandamiento, Dios le dijo, bueno, de todos los árboles puede comer, de todas las cosas que hay acá usted puede alimentarse, menos de una que no le está permitido. Sin embargo, el ser humano decidió no hacer caso a Dios, pero Dios advirtió acerca de esa desobediencia. Dios habla continuamente a nuestros corazones con respecto también a lo que sí debemos hacer y a lo que no. Dice la Biblia, todo me es permitido, mas no todo nos conviene. No todo conviene hacer en las cosas que desarrollamos diariamente. Y así como Adán y Eva tuvieron ese poder de decisión, de decidir al escuchar la palabra de Dios, de creer, de poner por obra el mandamiento que Dios les había dado, también hoy en día nosotros tenemos esa capacidad, y es de decidir. Usted puede escuchar la palabra de Dios, pero usted decide si la cree y la pone por obra. No es decisión unánime, no es que nos reunimos todos nosotros y decidimos creer, no, sino que cada persona que escucha la palabra de Dios decide si la cree, si la acepta y cómo va a actuar a partir de escuchar esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente? Escuchar la palabra de Dios. Por eso leíamos en el versículo, acontecerá que si oyeres. Hay un sí condicional ahí. Acontecerá
que sí nosotros escuchamos la palabra de Dios, y finaliza el versículo diciendo otra vez, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué va a pasar cuando escuchemos la voz de Jehová? Si la escuchamos, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que podemos leer en Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 en adelante. Escuchar la palabra de Dios es importante que nosotros meditemos en ella. ¿Por qué necesitamos oír la palabra de Dios? Porque dice la Biblia que de ella es que nace la fe. La fe agrada a Dios. Nosotros cuando tenemos fe, cuando confiamos en Dios, agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos actuamos con base en la palabra de Dios y actuamos con base en esa fe que tenemos, entonces es que suceden los milagros. Leamos atentamente este versículo que yo también sé que usted lo ha escuchado, lo ha leído muchas veces, pero lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy, es Romanos capítulo 10, versículo 17, versión Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿De dónde nace la fe? Dice la Biblia, la fe nace al oír el mensaje. Esa fe es la que hace que nosotros tengamos la gracia de Dios, que nosotros tengamos esa aceptación de fe, que nosotros podamos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, también leámoslo en la versión Dios habla hoy, por favor. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Dice la Biblia que no es posible agradar a Dios sin fe. Necesitamos ser hombres, ustedes, nosotros necesitamos ser hombres, mujeres de fe, porque a partir de ahí es que Dios se agrada de cada uno de nosotros. Nuestro Salvador, cuando vino acá a la tierra, cuando estuvo acá en el mundo presencial, con cuerpo presente, Él hizo muchas obras, ¿verdad? Podemos leer en la Biblia que Él sanaba a los enfermos, que Él hacía milagros, a los ciegos les hacía recuperar la vista, a los que tenían alguna dificultad Él los ayudaba. Una vez cambió el agua en vino para solucionar un problema que tenían en una reunión en las bodas de Caná. Así que ese poder que actúa en Jesús también lo tenemos a disposición hoy. El poder de Dios actúa poderosamente en cada uno de nosotros, pero actúa a partir de esa fe que se convierte en el actuar, no en esa fe que es un pensamiento, que es yo creo. No sirve de nada esa fe que no se evidencia en la actuación. Muchas personas en la Biblia también hicieron con respecto a lo que Jesús les dijo. Vamos a leer un pasaje, una historia que yo sé que usted ha leído y está en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús, y esta historia la hemos escuchado muchas veces, ya que usted la ha leído, y quiero que prestemos atención en una cosa en particular, y es que este principal vino a Jesús y le dijo: mi hija está muy enferma, se postró a sus pies, tuvo una actitud de adoración. Él sabía, él tenía la plena certeza, la confianza en que Jesús podía ayudarlo, ¿verdad? La pregunta que yo tengo que hacerle hoy es: ¿usted cree que Jesús puede ayudarlo? ¿Cree usted que Dios tiene la voluntad, que Dios tiene el poder para ayudarlo a solucionar ese problema, para que salga usted de esa dificultad? Pues esta persona creyó que Jesús podía hacerlo, vino, se postró ante él y le rogaba mucho diciendo: ven, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos para que ella sea salva y vivirá. Él sabía que si Jesús imponía sus manos en su hija, ella iba a ser salva.
Acerquémonos a Dios plenamente confiados de que Él nos escucha y nos va a responder. Él no solamente tiene el poder, sino que Él también quiere hacerlo, como se los he dicho muchas veces, pero también note lo siguiente, y es que es posible que mientras usted ora, es posible que mientras usted clama, es posible que reciba malas noticias. Es posible que quizás durante ese tiempo que espera mientras sucede el milagro, es posible que alguna circunstancia médica, quizás usted recibe otra noticia que es mala, pero quiero decirle que por encima de esa noticia, por encima de ese problema, está la palabra de Dios. La incertidumbre se puede venir un pensamiento en el cual usted puede decir, ¿será que esto sí será verdad? ¿Será que sí va a pasar? Pero quiero decirle que aunque reciba esa mala noticia, aunque usted no vea ningún cambio, la fe es la que hace que nosotros obremos. ¿Fe en qué? No fe en una expectativa falsa, no fe en la posibilidad o en la esperanza, que algunas veces algunas personas confunden la fe con esperanza, y la esperanza es que algo va a suceder en el futuro, algo va a suceder más adelante, pero la fe es certeza de que nosotros hemos recibido algo en el hoy, en el ahora. Cuando la palabra de Dios la recibimos en nuestro corazón, cuando Dios ha hablado en nuestro corazón, no es porque en algún momento va a suceder, sino que esa palabra es verdadera. Esa palabra se cumple, porque la palabra de Dios no falla. Es posible que mientras usted está orando venga un pensamiento de duda, pero Jesús le dijo y respondió a esta persona: no temas, cree solamente. Marcos capítulo 5 versículos 35 y 36, leámoslo por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Una de las cosas que tenemos que vencer mientras nosotros recibimos un milagro es el temor, el miedo. Tenemos que vencerlo, y frente a eso Jesús le habló a esta persona y le dijo: no temas, cree solamente. Y ustedes ya conocen cómo se desarrolla la historia. Jesús va a la casa, sana, resucita a la niña y ella vuelve a la vida. Quiero decirle que no hay nada imposible para Dios, no hay nada que sea imposible, no hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que usted esté atravesando que para Dios sea imposible ayudarle a solucionar. Pero necesita Dios que usted actúe según la palabra que se ha dado. Las historias que leemos en la Biblia, las historias que podemos leer de personas que recibieron un milagro, no están ahí para que nosotros exaltemos a estas personas o para que nos alegremos por ellas, sino que por el contrario nosotros seamos inspirados a creer y a actuar según como hemos creído. La fe sin obras es muerta. La fe sin una acción no sirve absolutamente para nada. El escuchar la palabra de Dios sin actuar con base en esa palabra, pues no trae ningún beneficio. Es necesario actuar para que ese milagro suceda. Leamos Santiago capítulo 1 versículo 22 en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Si usted tiene su Biblia y subraye este pasaje bíblico, subraye esta frase, y es que no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No es suficiente con solamente escuchar, con solamente leer la palabra de Dios, si esa palabra de Dios no se vuelve viva, si no se vuelve eficaz en su actuar. Vamos a leer un pasaje bíblico para ya ir finalizando, y es que otra persona vino, una persona que era muy importante en el gobierno romano, se acerca a Jesús y también pide por un milagro. Vamos a leer esa historia que está en Juan capítulo 4 versículo 46
al 53, pero quiero que preste especial atención porque mire la actitud, escuche la actitud que tiene esta persona cuando se acerca a Jesús, le pide un milagro y Jesús da la palabra. Escuche bien cuál es la actitud de esta persona a la hora que o en el momento que escucha la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué bueno este pasaje bíblico, que lo podamos aplicar en nuestra vida cada uno de los días en el cual necesitemos o roguemos a Dios por un milagro. Dice que se acercó y dice que le rogaba mucho porque su hijo estaba enfermo. Cuando vienen circunstancias difíciles, cuando se escapan la solución a nuestras manos, cuando ya no depende de nosotros, cuando ya no depende de la ayuda de un amigo, ni de la ayuda médica, ni de un préstamo en un banco, sino cuando ya la circunstancia está completamente fuera de nuestras manos, a veces rogamos a Dios, pero no lo hacemos con la certidumbre de que vamos a obtener esa respuesta, de que Dios va a obrar de alguna manera, sino que lo hacemos ya como un medio último de ayuda, de pedir socorro. Pero no importa cuál sea la circunstancia por la cual usted está atravesando, quiero que medite en este pasaje. Dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, ¿y qué hizo? Se fue. Puede usted meditar en esta palabra durante varias noches y que usted también sea esa persona que cree la palabra que Jesús le dijo y que se puede ir a descansar tranquilo porque sabe que es fiel aquel que prometió, es fiel aquel que habló esta palabra. Y dice que esta persona, que era una persona importante en el gobierno, se fue. Pero ¿se imagina usted si tenemos que caminar? Nos vamos con la palabra, meditando en la palabra que Jesús nos da, pero ¿cuántas veces tenemos que caminar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar mientras se hace realidad esa palabra? Esta persona se fue caminando y quizás venían pensamientos de duda, quizás él meditaba en este tipo de cosas y diría seguramente: ¿será posible que mi hijo sí esté bien? ¿Será posible que sí? Pero él siguió caminando y actuó con base en la palabra. Es tan así que cuando él llega, salen a recibirlo las personas de su casa y él pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor. Él sabía la hora, sabía el momento en el que Jesús había dado la palabra. Y confirmaron que no fue cuando la persona llegó a la casa que el niño empezó a estar bien, sino que desde el momento que Jesús dio la palabra, desde este momento sí había ejecutado la palabra de Jesús, y era que el niño se había sanado, que el niño estaba bien. Y a partir de ahí dice la Biblia que todos en su casa creyeron la palabra de Dios. Podemos leer o podemos recordar varias personas en la Biblia que tuvieron que atravesar por diferentes circunstancias de tiempo donde aparentemente no pasaba nada, como Abraham, el padre de la fe, que Dios lo sacó de su tierra y le dijo: yo haré de ti una nación grande y serás padre de muchos, y él todavía no tenía un hijo y pasaron varios años hasta que no tuvo su primer hijo, hasta que no fue padre. Tanto es así que él decía: ¿cómo me dices que yo seré padre si
cuando yo muera va a ser un esclavo quien va a heredar. Pero Dios cumplió su palabra. En el tiempo adecuado, en el tiempo oportuno, Dios cumplió su palabra. Abraham es el padre de la fe. También usted recuerda a David, que fue ungido por el profeta y fue ungido como rey, pero él no salió de ese momento de la unción luego para el trono. Pasaron varios años hasta que David fue coronado como rey. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, pero tenemos que caminar durante algún tiempo, tenemos que realizar nuestras actividades, tenemos que hacer nuestra vida cotidianamente para, al finalizar, ver la obra de Dios obrando a través de cada uno de nosotros? Cuando vengan pensamientos de duda, nunca olvide la palabra que Dios le ha dado, porque ella es el fundamento de nuestra fe, ella es la certeza, la garantía de que Dios va a obrar un milagro. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios hace aquello para lo cual fue enviada y es poderosa y no falla, no ha fallado y no va a fallar nunca. Esa palabra que Dios le ha dado a usted, a su familia, a sus hijos, a su ministerio, a su salud, a su economía, esa palabra de Dios se hace realidad porque la palabra de Dios no falla. Leamos Jeremías capítulo 1, versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Isaías capítulo 55, versículo 11, leámoslo en la versión Dios habla hoy, por favor. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Y cumple la orden que le doy, dice la Biblia. No vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. La palabra de Dios es eficaz. Así que lo invito para que usted, a partir de este punto, usted crea lo que dice la palabra de Dios y actúe. No importa que tenga que pasar algún tiempo, no importa que vengan preguntas a su mente, actúe y crea en la palabra de Dios. Si usted ha escuchado este mensaje atentamente, yo quiero invitarlo para que también crea, que también acepte a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Dónde comienza nuestra vida, nuestra nueva vida? Con un nuevo nacimiento, con el nacimiento que es del Espíritu Santo, y es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús vino al mundo a morir por usted, a morir por mí. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, el castigo que teníamos que pagar por nuestros pecados. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Él fue azotado, Él fue ultrajado, Él sufrió penalidades, dolores, los dolores de nuestras enfermedades, Él los llevó en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que por su llaga nosotros somos sanados. Así que yo le invito para que usted acepte el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque recibirá la vida de Dios. Será hecho hijo de Dios. ¿Cómo sucede esto? Simple y sencillamente aceptando, creyendo, confesando con sus labios a Jesús como su Señor y su Salvador. Dice la Biblia que nosotros debemos confesar a Jesús como nuestro Salvador para salvación, y debemos hacerlo con nuestros labios. Así que yo le invito a que usted en este momento cierre por un instante sus ojos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, o quizás usted se ha alejado, ha sido rebelde anteriormente, usted estaba en la iglesia, se ha alejado de Dios, pero quiero decirle que ese es el momento de reconciliación, ese es el tiempo en que Dios se acerca a usted y le dice: no tenga miedo, estemos apaces, hagamos las cosas conforme a lo que la palabra de Dios dice. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Cierre sus ojos por un instante y lo invito a que repita estas palabras después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo he sido un pecador, he hecho lo malo, he obrado mal, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido, Señor, que vengas a mi vida, que laves mis pecados. Te pido perdón.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido perdón y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. A partir de ahora soy un hijo tuyo, bendecido y hecho una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta pequeña oración, quiero decirle que ahora usted es un hijo de Dios, que ahora usted es una nueva criatura. Lo invito para que usted mantenga una relación con Dios, a que lea la palabra de Dios, aparte de traer la fe, de hacer nacer fe en nosotros, también es alimento para nuestra alma, así que lea la palabra de Dios, consiga una Biblia, lea los Salmos, lea Proverbios, lea el Nuevo Testamento, aliméntese diariamente de la palabra y mantenga esa relación con Dios. Ore, hable con Dios, por la fe hágalo. Dios le va a responder, Dios va a hablar a su corazón, Dios va a hablar a través de la palabra, a través de sueños, a través de la predicación. Congréguese, busque un lugar donde congregarse y comparta a otros acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Muy bien, llegó el momento de que oremos por nuestras peticiones, así que por favor, si usted no la ha escrito, escríbala, y si de alguna manera no le alcanza el tiempo, vamos a orar por cada una de ellas, porque yo sé que Dios va a contestar a su petición. Danilo, por favor, oremos por cada una de las peticiones. Amén. Es el tiempo de presentar nuestras peticiones delante del Señor. Dice Romanos en el capítulo 8, verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es asombroso porque no solamente el Señor murió y resucitó por nosotros, sino que hoy está a la diestra del Padre e intercede por nuestras oraciones. Vamos a orar con fe, pidiendo al Padre en el nombre del Hijo, y recuerde esto. El Señor está intercediendo en este momento por usted y por mí. Intercede con amor, pero intercede con poder. Cierre sus ojos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por el principio de la oración. Hoy, Señor, creemos por fe, conforme a tu palabra, que todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos. Hoy, Señor, oramos por cada persona que se encuentra enferma, que ha sido diagnosticada con X o Y enfermedad, sea terminal, sea una enfermedad que al parecer es irreversible, donde hay medicamentos de por vida. Tu palabra dice en el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy aprendimos, Señor, que debemos creer en la palabra, que si yo creo, Señor, conforme a tu palabra, hay poder. Así, Señor, que también con la autoridad que tú nos has dado, atamos todo espíritu de enfermedad, de muerte prematura, todo lo que esté afectando los cuerpos de mis hermanos, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Lo echamos fuera, esa enfermedad, en el nombre de Jesús, y declaramos que el poder de la vida está obrando en esta hora. Eres tú, Espíritu Santo, el poder de la vida, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, quien está obrando, quien está sanando, quien está regenerando las células, quien está tocando esos órganos afectados y vuelven en esta hora, en el nombre de Jesús, a su estado normal. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, porque el dolor se ha ido, el síntoma ha desaparecido. Gracias porque cumpliremos el número de días, largos días, y estaremos vigorosos, Señor. Gracias, Señor, también oramos por nuestras familias, por nuestra casa, conforme a lo que dice tu palabra, Señor, en el Salmo 112. Nuestra familia es bendecida y poderosa en esta tierra. Hay riqueza, Señor, y la justicia permanece para siempre. Nuestra casa, y hoy lo declaramos por fe en el nombre de Jesús, nuestra casa está edificada sobre la roca. Y la roca eres tú, Señor Jesucristo. Cuando vienen esos vientos contrarios, esas lluvias recias, esos movimientos y situaciones que quieren destruir nuestro hogar, no podrán, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias por la restauración en los matrimonios,
la restauración con los hijos, hay perdón, se respira un ambiente en nuestra casa de alabanza, de palabra, de comunión contigo, Espíritu de Dios. Gracias por las puertas laborales, Señor, por la provisión permanente, porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y declaramos que ningún bien, ninguna cosa buena nos hará falta en nuestra mesa y en nuestra casa. Hay recursos. Hoy oramos, Señor, por las personas, Señor, que están debiendo mucho dinero. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Y tú nos das pensamientos de paz, pensamientos de bienestar, pensamientos de victoria. Y por eso hoy declaramos que tú suples todo lo que nos falta. Hay deudas pagas, hay puertas abiertas laborales, hay contratos nuevos, hay incremento salarial, hay incremento en las ventas, Señor. Que esos balances, Señor, aparezcan siempre en superávit. Que haya abundancia, Señor, para invertir, seguir invirtiendo en tu obra, Señor. Gracias, Señor de la gloria. También oramos por nuestra nación. Declaramos, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, es para tu gloria y para tu victoria. Señor, tú eres el Dios de Colombia y nosotros andamos por fe y no por vista, no por lo que escuchemos o por lo que sintamos. Colombia está en tus manos y hemos clamado, Señor, para que tú escuches el clamor de tu pueblo, de tus hijos. Gracias por lo que vas a hacer en esta nación. Hemos orado creyendo, Señor, que cada petición tú la has respondido. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay crecimiento financiero, hay milagros creativos, Señor, en este momento en las finanzas de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores, porque tú lo has hecho. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted oró con fe, dele gracias al Señor, haga lo que no podía hacer antes, declárese sano, confirme con sus médicos, porque el Señor hoy lo ha hecho, y también declare por fe, eso que era imposible hoy es posible, sea su familia, sus finanzas, su trabajo, su ministerio, su relación con los demás. Un abrazo para todos y que el Señor los continúe bendiciendo. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26-28. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede Contador, calle 135, número 17A39. Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril a las 10:30 de la mañana. Domingo 20 de abril, 10:30 de la mañana, con el pastor Oli Goldenberg. Que tu espíritu dé vida a la semilla. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI, sede Contador, calle 135, número 17A39. Abril 17 al 20 a las 10:30 de la mañana. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.